Bien, amados hermanos y hermanas en el Señor, y también dando la bienvenida a don Jiménez, también que nos honra también con la presencia para estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Pues en verdad, como nos dice, nos ha hecho alabar nuestro hermano a través de las alabanzas, Cristo el vencedor. Las palabras que de veramente nos da seguridad. No hay otra palabra de las que ha hablado Jesús a través de su bendita palabra, la cual están escritas en los libros según su voluntad. Pues hermanos, como había anunciado, pues la semana pasada había estado en el TENA y tuve la certeza de participar también, o sea, en el estudio que había brindado el hermano Anthony. Y bueno, aquí creo que alguna hermana sí tal vez fue uso también de este tema, el cual el hermano lo había presentado con el título de Bendita Seguridad. Pues yo también tuve el mismo valor para compartir hoy con ustedes también este tema. Tiene bastante comentario, pero también tiene sus textos donde lo verifica con toda seguridad. Y dice en breve comentario, bendita seguridad. Dice el comentario, cada alma se enfrenta a las dificultades en esta vida, en un grado u otro, incluso tú y yo. Algunas dificultades vienen como resultado del pecado, ya sea directamente por nuestra propia acción o indirectamente por la mano de otra persona. Algunos han sido gravemente heridos por otros. Algunas dificultades vienen en el proceso del tiempo y la edad, por enfermedad, dolencia. Otras simplemente por el tiempo o la ocasión. E incluso las personas piadosas luchan con las dificultades de la vida. Y estas luchas pueden variar en severidad en sus efectos. Pues el hermano aquí ha tratado de intervenir con este texto aquí. Vamos a encontrar el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Eclesiastés en la página 643, el capítulo 9. En el capítulo 9, verso 11. ¿Algún hermano, por favor, puede darle lectura? Me volví y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, pues a todos les llega el tiempo y la ocasión. Bien, como dice, hermanos, según el comentario, el libro de Eclesiastés prácticamente en este capítulo se refiere a las desigualdades de la vida. Y por algo el hermano aquí participó con varios comentarios haciendo relación con las desigualdades de la vida, o sea, las dificultades en esta vida, incluso de alguna manera u otra. Como dice, algunas dificultades vienen como resultado del pecado, ya sea directamente por nuestra propia acción o directamente por la mano de otros. Dice, incluso las personas piadosas luchan con dificultades de la vida y estas luchas pueden variar en severidad sus efectos. Hermanos, todos nosotros, hermanos, hemos experimentado y aún todavía, hermanos, podemos seguir experimentando dentro como pueblo de Dios desigualdades o dificultades.
¿Por qué? Porque, hermanos, muchas de las veces, como dice aquí, todos nosotros tenemos o hemos experimentado lo que a veces se llama depresión o melancolía, o sea, definiendo como parte de las dificultades en el cristiano, a veces deprimidos o en melancolía, o hay momentos en los que nos sentimos quizá bajos, sin fuerza, en tema de desfavoridos o de desmayo, quizá por las mismas causas de los problemas en esta vida. Puede parecer que el peso del mundo, dice, haya caído sobre nuestros hombros. No hay duda de que incluso las personas piadosas, sin tener la culpa, a veces luchan al tratar de hacer frente a las dificultades de la vida. Pues ser una enfermedad, puede ser una enfermedad agonizante de la vida. Puede ser también problemas económicos. O también puede ser el problema o la depresión de algún fallecimiento de algún ser querido. Suscitan problemas. Luego dice, para seguir adelante, conforme a la palabra que nos brinda confianza, a nunca rendirse. Pero muchos no pueden hacerlo. Como resultado permitirán que los problemas y las luchas de la vida lo superen. Se apartarán de Dios y caerán profundamente en el pecado. Es decir, hermanos, sin duda alguna, hablábamos hace un momento, ¿por qué tantos hermanos se han apartado? Quizá no será por los problemas de depresión o falta de fuerza espiritual, o quizá por la situación económica, como dice aquí el hermano en un breve comentario. Pero dice, como resultado permitirán que los problemas y las luchas de la vida lo superen. Se apartarán de hacerlo. Como resultado permitirán que los problemas, como resultado del hacerlo, permitirán que los problemas lo superen. Se apartarán de Dios y caerán profundamente en el pecado. Algunos incluso buscan escapar de sus luchas suicidándose. Ya, en breve comentario lo que pone el hermano. Vamos a ver entonces lo que dice aquí en este texto. Cuando dice, algunos incluso buscarán escapar o apartarse de la lucha contra Dios. En el caso, por ejemplo, del cristiano. Vamos a leerle, por ejemplo, en Efesios 4:27. Efesios 4:27. ¿Así mismo algún hermano que lee? Ni deis lugar al diablo, así dice el 4:27. Sí, únicamente es una frase muy corta. Sí, dice aquí el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo está haciendo aquí, poniendo esfuerzo, poniendo aliento a los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Con respecto a qué? ¿O con respecto a qué peligro? A los peligros grandes, severos, que nos suscitarán en esta vida. Con respecto a este texto de Efesios 4:27, la razón por qué el apóstol Pablo dice así, y no deis lugar al diablo. Pregunta, ¿los cristianos tienen este problema? ¿Qué tendríamos nosotros que decir? ¿Los cristianos estaríamos cruzando por problemas? Entiendo que sí. Sí. El problema de sentirse desmayado, de sentirse solo, problema de sentirse desanimado.
Dice el siguiente, sí, seguro que pasa. En los cristianos tiene este problema o nos acontecen los problemas, sí. Seguro que pasa, dice aquí el comentario. Los cristianos, tanto jóvenes como mayores, siguen siendo parte de la familia humana. Y los seres humanos están sujetos a la depresión. Con muchos, este sentimiento se prolonga una vez y otra vez. Como resultado, y a menudo su melancolía resulta en desesperación. Es aquí donde el diablo puede encontrar el lugar para trabajar. Como lo ha dicho aquí prácticamente el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. O sea, que no sean las causas, estas, como cristianos, que no sean las causas para apartarnos de la verdad, para apartarnos del pueblo de Dios, para abandonar la congregación, sino más bien, ¿cuál es el que ha ganado la ventaja aquí? Satanás. Y sin lugar a dudas el apóstol Pablo exhortó a aquellos hermanos, en este caso con la congregación de él, y no deis lugar al diablo. Es decir, que si nosotros estamos pasando por estos momentos de depresión o problemas, múltiples problemas, quizá entre familia o quizá entre hermanos, que no sea la única causa, porque ahí es donde trabaja Satanás. No deis lugar al diablo, como decía prácticamente, claramente. Y esto es prácticamente lo que acontece. Y no solamente en asuntos de problemas de la vida física, problemas de religión, problemas también económicos. O sea, hay múltiples, como decía en el primer comentario el hermano. Cada alma se enfrenta a las dificultades en esta vida, en un grado u otro grado. Sabemos, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Algunos han tenido que tener severas enfermedades, severos accidentes, pero de hecho es que hemos tenido que cruzar por una dificultad o dificultades horrendas. Por eso dice, algunas dificultades vienen como resultado del pecado. Esta es otra cosa, hermanos. ¿Cuántas veces de pronto usted ha sentido que por la desobediencia, hermanos, ha venido también o se ha hecho patente la dificultad sobre el pecado? Como nos dice Santiago, hablando acerca del pecado, que el pecado una vez consumado florece, da a la luz. Y una vez dado la luz, la muerte. Entonces dice aquí el hermano, y hacía directamente por nuestra propia acción. O sea, alguna vez, yo creo que la semana pasada estudiamos con el hermano acerca del libro de Hebreos. Ahí nos habla en el capítulo 13 del que peca deliberadamente. Entonces, hay muchas razones en las cuales los problemas en cada alma llegarán. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo aquí con estos hermanos de Efeso? Les asegura, les brinda esfuerzo, les brinda ánimo. No deis lugar al diablo. ¿A Dios le importa cuando su pueblo está agobiado? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Le importaría a Dios? Cuando su pueblo, cuando su hijo está agobiado, está sufriendo, tiene alguna dificultad. Vamos a ver lo que nos dice en Segunda de Pedro. Dios sí aborda el problema de cada uno de sus hijos. Y vamos a verlo a través de ¿qué? En Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia. Entonces tenemos, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Es decir, Dios aborda, hermanos, los problemas en su pueblo. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Será que tenemos que tener este pleno conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Es decir, su palabra es la que, por medio de su palabra, es la que aborda a Dios con su pueblo. Su palabra aborda nuestras necesidades. En este sentido, sin duda lo hace, como lo hemos visto en este texto. Porque la palabra de Dios aborda todos los problemas del hombre. Ahora, ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer entonces como cristianos para abordar estos problemas? Debemos esforzarnos. Vamos a leer lo que dice en Timoteo, segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, 1. Segunda carta a Timoteo 2, 1. Así mismo algún hermano, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya. Esfuérzate. Entonces, cuando el cristiano, hermanos, reconocemos que Dios abordó a través de su palabra, según lo que leímos en la segunda carta de Pedro 1:3, Dios abordó por nuestras necesidades, interviniendo por medio de ¿qué? Por el conocimiento de su palabra. Ahora como cristianos, hermanos, lo que nos dice en Timoteo 2:1. Tú pues esfuérzate. O sea, reconocer, esforzarse a reconocer que esta gracia fue manifestada ya una vez por Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. También del mismo libro de Timoteo, en el verso 15, también podemos leerlo. ¿Qué hacemos el cristiano cuando estamos enfrentando dificultades o enfrentando problemas? En el verso 15 de la segunda carta a Timoteo, el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ¿será que Dios está abordando a través de su palabra por las dificultades de sus hijos? ¿Qué ha dicho entonces en el verso 15 de 2 Timoteo? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Es decir, hermanos, cuando nosotros hacemos caso omiso acerca del conocimiento de Dios, nos esforzamos. Procuramos, aún más, hermanos, cuando nos encontramos en medio de estas dificultades, de los problemas. Dice, ¿su palabra aborda nuestras necesidades en este sentido? Sin duda que sí. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aborda todos los problemas del hombre. Como nos decía Pedro 1:3, su segunda carta de Pedro 1:3.
Número 2 del comentario. Dice, el Padre Celestial a través de su Hijo. Según lo que leamos en la segunda carta de Pedro, 1:3. El Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo ha revelado su voluntad, el conocimiento, su verdad, a través de la palabra, a través de la evangelización, la palabra de verdad, porque por el conocimiento de la verdad nosotros también recibimos, abordamos nosotros ese llamado de Dios. Jesucristo ha revelado su voluntad a toda alma a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos decía el apóstol Pedro aquí? Como todas las cosas. Seguidamente, como dice aquí el siguiente texto, en Efesios capítulo 3, 3 al 5. El Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, ha revelado su voluntad a toda alma a través del Espíritu Santo. 3 al 5. Y así, pues por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí nos dice, el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo ha revelado su voluntad, toda alma, a través del Espíritu Santo. Según la carta del apóstol Pablo, de igual manera, escribiendo a Éfeso. Así, aquí hace una aclaración, como decía 3.3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquellos que vendrán a Él en total y completa obediencia pueden convertirse en sus hijos e hijas según su palabra. Bueno, según lo que dice aquí el comentario del hermano, aquellos que vendrán a Él en total y completa obediencia pueden convertirse en sus hijos e hijas. Bueno, vemos por ejemplo aquí también el apóstol Pablo haciendo referencia del pueblo gentil. Uno de los pueblos que ellos no tenían el conocimiento, para ellos no estaba la ley de Dios, era para el pueblo de Israel únicamente. Pero este misterio que estaba en otros tiempos oscuros, lejos, Dios hizo también convertirse. Y ahora también los considera, como dice aquí el comentario, sus hijos e hijas adoptivos. ¿Qué pasa con los gentiles? Que no era pueblo de Dios, que simplemente se regían por sus propias costumbres. Solamente el pueblo privilegiado era el pueblo de Israel, porque él sabía la ley de Dios, las escritas en tablas de piedra por medio de Moisés. Pero ahora este misterio fue notorio, también fue llegado a los gentiles. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado también a sus santos apóstoles y profetas, los cuales también testificaron la verdad por medio del Espíritu Santo, que es la palabra o el Evangelio de Jesús. Como decía aquí, aquellos que vendrán a Él en total y completa obediencia pueden convertirse en sus hijos e hijas por medio de este misterio que ahora ya está a la luz del día. O sea, tenemos ya el ministerio, no hay cosas que todavía tenga que esperarse para conocerle a Jesús, escritos a través de los apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Luego dice en Efesios mismo 1, 11 al 14. Vamos a ver en Efesios en el capítulo 1, 11 al 14.
Así mismo dele lectura a algún hermano. Que es las arras, así el 1:11, 11 Sí, al 14. sí, ¿no? 1:11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí tenemos, hermanos, ya la luz de la palabra clara, como aquí testifica el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Y en él mismo tuvimos herencia. O sea, como decía aquí el hermano comentando un poco, aquellos que vendrán a él en total completa obediencia pueden convertirse en sus hijos y hijas adoptivos. ¿Qué nos decía entonces? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, que Dios aborda a través de su palabra las dificultades también, los problemas de la muerte en el pecado, porque aquí se está refiriendo el apóstol Pablo de aquellos que estaban o habían sido muertos al pecado y que ahora por el misterio y el conocimiento de Dios, según su voluntad, como nos dice aquí, que es las arras de vuestra herencia. El pueblo gentil no tenía una herencia, ellos desconocían de esta herencia, pero ahora los gentiles también tienen esta misma esperanza. Como dice el verso 3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en total y completa obediencia, pueden convertirse en sus hijos. O sea, en verdad, por medio de la palabra o el evangelio, que dice que es vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados. Esto también merece, hermanos, cuando habla del sello, hay puntos muy cuidadosos, por ejemplo, con aquellos que no han recibido el Espíritu. Por ejemplo, siempre combato yo ahí cerca donde yo vivo con aquellos que dicen que el Espíritu Santo, ellos, el momento que están reunidos, les baja el Espíritu Santo. O sea, ellos no fueron sellados el momento que creyeron. Pero aquí dice claramente, habiendo vosotros oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo entra a morar, hermanos. No es que, como algunos, el ascetismo todavía tiene esto en mente. Solamente el momento que está reunido, está estudiando la palabra, baja el Espíritu Santo y este los mueve a hacer o a conocer de algo nuevo. Pero más aquí dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También es un problema, hermanos, cuando nos encontramos en asuntos de religión. Habiendo leído este texto de capítulo 1, 11 al 14, dice el comentario aquí el hermano: Dios en su infinita sabiduría también provee a sus hijos con muchas bendiciones y da su seguridad. O sea, claramente, cuando dice que es las arras de nuestra herencia, algo seguro, algo que no tiene variación, que no es arbitrario, sino algo seguro, algo que está ahí bien, como se dice, atado, la atadura.
la palabra de Dios obedecida en el cristiano, o sea, seguro. También más adelante nos dice el ancla, o sea, algo que está seguro. Según lo que dice aquí el hermano con respecto a los textos leídos, dice, Dios en su infinita sabiduría también provee a sus hijos con muchas bendiciones y les da seguridad. ¿Qué nos decía, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1:3, Segunda de Pedro 1:3? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, Dios ha declarado por medio de su conocimiento en su palabra, ha derramado sus bendiciones. Como dice, Dios provee a sus hijos con muchas bendiciones. En primer lugar, tomando en cuenta la obediencia a la palabra. Y en segundo lugar, pues Dios bendecirá también suplidamente en lo que nos falte en la vida terrenal. Pero también tenemos que trabajar. E incluso, hablando un poco también de temas acerca de la predicación, también Dios bendecirá grandemente cuando sus hijos haremos diligencia o esforzaremos también nuestros miembros en sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Este mismo conocimiento, el cual el apóstol Pablo está diciendo a Éfeso. La misma palabra que nos dijo el apóstol Pedro en su segunda carta 1:3. Vamos a leer otra vez también Tito, capítulo 2, 11 al 14. El capítulo 2 del libro de Tito 2, verso 11 al 14. Gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De buenas obras. Entonces, recordando un poco, que Dios en su infinita sabiduría, o su infinita misericordia y su grande amor, también provee a sus hijos con muchas bendiciones. Y como ha dicho aquí en este caso, en esta versión dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la misericordia de Dios está para todos los hombres. Él está proveyendo el plan de salvación. Él está abordando nuestros problemas aún en cada ser humano. En cada ser humano del mundo entero, aún para el pecador. Dios está abordando a través de su palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Hablábamos, hermanos, en el estudio anterior, hablábamos un poco acerca de la fe de muchos varones, aguardando. La fe era los que les sostenía, por la fe estaban seguros, sin saber, sin verla de cerca, como decía Hebreos 11, que la fe era la certeza de lo que no se ve, la convicción. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de la promesa de Dios hecha. Entonces, hermanos, cuando dice aquí, aguardando la esperanza, es lo que hicieron, hermanos, aquellos hombres de la fe, según el capítulo 11 del libro de Hebreos, para también darnos como un esfuerzo de ánimo también para nosotros, como pueblo de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, la salvación de la vida eterna.
Porque tomemos en cuenta, como decía aquí un breve comentario del hermano, podemos estar perdiendo esta salvación, hermano. Cuando no aguardamos, cuando olvidamos la ley de Dios, cuando desmayamos de este ánimo ferviente, la cual el apóstol Pablo está extendiendo a Éfeso. También Tito nos dijo claramente, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, propio de buenas obras? Es decir, Cristo, pues Él se entregó, Él murió por nosotros. O sea, hermanos, cuando reconocemos todo esto, hermanos, del grande sacrificio de Jesús, hermanos, vamos a guardar. Y ese es el propósito de Dios, que sus hijos aguarden. Dice aquí breve otro comentario. Necesitamos la certeza de Dios, porque a Dios le importa. El Todopoderoso y Omnisciente, Dios de los cielos, conoce nuestras angustias, nuestras pruebas, nuestras heridas, nuestras decepciones, nuestros miedos. Se nos dice, en cuanto a su palabra, en cuanto al conocimiento, ¿qué nos dice en Salmos 55, verso 22? Cuando dice aquí el comentario, se nos dice, echad toda vuestra ansiedad en Dios. Salmos 55, verso 22. Quizá es un texto también muy alentador, muy claro, donde debe llenar también nuestros vacíos en nuestros corazones. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Gracias, hermano. Echa tus cargas en Dios, porque Dios es misericordia, Dios es amor. Él provee la salida para los que estamos en problemas de esta vida. ¿Cuánta gente, hermano, está deprimida en estos tiempos? ¿Cuánta gente está sufriendo tantas dolencias e incluso está sufriendo espiritualmente, muertos al pecado? Y Dios quiere que a través de esta palabra, a través de este ministerio, como nos dijo el apóstol Pedro, como todas las cosas que le pertenecen a Dios, Él aborda nuestras necesidades. El Dios Todopoderoso, Omnisciente, Dios de los cielos, conoce nuestras angustias. Nos decía entonces Salmos 55, 22, echa sobre Jehová nuestro Dios tus cargas, y Él te sustentará, mas no dejará caído al justo. La realización de este hecho debería ayudarnos inmensamente, o sea, en cuanto a lo que nos dice en Salmo 55, 22. ¿A dónde podríamos abordar entonces con nuestras debilidades, nuestros problemas? Y si estamos, hermanos, padeciendo por las dificultades de esta vida, como decía Tito, todavía del mundo, echemos, hermanos, estas causas a Dios, y Él te sustentará, mas no dejará caído al justo. Vamos a leer otro texto más, en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias, hermano. Proverbios 3:5. También vamos a leerle Job
capítulo 13, verso 15. Job, Sí, Job. capítulo 13, verso 15. 13. Sí, capítulo 13, verso 15. Del libro de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hermanos, nunca dice debemos perder o nunca debemos de dudar. Nunca debemos dudar del poder de Dios. El apóstol Pablo, como había escrito a Éfeso, el apóstol Pablo proclamó: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que Dios actúa en nosotros en él. Entonces, cuando hemos leído Proverbios 3.5 y Job 13.15, dice, el poder de Dios siempre ha estado del lado de su pueblo. Él siempre ha estado abordando los problemas de su pueblo. Así que, hermanos, también debemos echar nuestras cargas en nuestro Dios y Creador de los cielos. Leamos también unas dos citas más en Salmo 115, 9 al 11. Y otro hermano también va a leer 125, 1. Salmo 115, 9 al 11. Y otro también 125 del mismo libro de Salmos, verso 1. 115, 9 y 11. Dice: Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Gracias, hermano. El otro texto también de Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gracias, hermano. Mire, entonces, ¿será que Dios está abordando por sus hijos en medio de nuestros problemas? Dios está abordando, como ha dicho claramente aquí en este texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Hermanos, Tito nos decía, retomando un poco más, desechando toda impiedad, hermanos. Cuando nosotros abordamos nuestros problemas a Dios, Dios se agrada. Él está siempre abordando, Él está para librarnos, Él está para ayudarnos. Decía aquí, el poder de Dios siempre ha estado del lado de su pueblo. Debemos apoyarnos fuertemente en Él, según los textos que hemos terminado de leer. El Padre Celestial ha provisto a su Hijo, Jesucristo, quien no solo es nuestro Salvador, sino también nuestra ayuda en tiempos de necesidad. El Espíritu Santo hizo que el escritor, inspirado de Hebreos, escribiera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es lo que nos dice en Hebreos 10:22. Leamos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengamos firmes y infructuosa la profesión de nuestra esperanza. Gracias. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a leerle en el 4, regresando del mismo libro, Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús y el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya, hermano. ¿Qué más podríamos desear como hijos de Dios? Me decía 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, pregunta aquí dice, hay algunas preguntas. ¿Qué más podríamos desear? ¿Qué más necesitamos? Es del cielo que la gracia ha sido y sigue siendo dada a aquellos que lo aman. Jesús sabe cómo nos sentimos, tú y yo, porque siguió ese mismo camino. Que nunca descuidemos esa maravillosa vía de oración con la que el Padre nos bendice. El apóstol Juan escribió en el capítulo, la primera carta de Juan 5:14. Vamos a leer lo que dice aquí. El apóstol Juan escribió. Vamos que escribió entonces aquí en la primera carta de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias, hermano. Entonces, vemos ahí. Entonces, la pregunta está, ¿qué más podríamos desear de Dios? ¿Qué más necesitamos? Si Él está siempre en medio de su pueblo. Él está abordando las necesidades de sus hijos. Como decía, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, hermanos, confíe. Y yo, hermanos, no podemos pensar de que desconfiemos de Dios, porque lo dice también la Escritura. Bueno, es un texto. El que pide dudando, Dios tampoco va a oír nuestras súplicas, porque el que pide dudando es semejante, como dice, a una ola del mar. O sea, no tiene contestación de parte de Dios. Según las preguntas que nos decía, ¿qué más podríamos desear? ¿Qué podríamos desear? Hablamos hace un momento así entre la junta de los hermanos antes del estudio. ¿Qué podríamos desear en este caso? El punto que queremos llegar. Podemos pedir, hermanos, de que podemos caminar a predicar también, a visitar. Podemos. Una de las cosas más fundamentales es predicar. Esforzarnos.
También dice la palabra ser diligentes, o sea, no perezosos, también sería la contraparte, sino de esforzarnos, de caminar también. ¿Qué más podríamos pedir a Dios? Las Escrituras nos consuelan con las obras providenciales de Dios. El Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo escribiera según lo que nos dice en Romanos 8:28. Vamos a leerle este texto. El Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo escribiera. Vamos a leerle entonces. 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿usted cree que esto es algo que Dios nos negará si la pedimos bien? Sino más bien, como dice, si pedimos bien, con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón. 8, verso 28. Como dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, sin duda, fue esta conciencia la que el apóstol hizo. Sin duda fue esta conciencia la que hizo que el apóstol Pablo enfrentara los peligros y las persecuciones que lo enfrentaban constantemente. El apóstol Pablo escribió sobre sus dificultades y luchas. En 2 de Corintios nos dice, veámosle también esta citación. En 2 de Corintios capítulo 11, 23 al 28. Sí, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, y aún más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Gracias, hermano. ¿Acaso fue una causa para el apóstol Pablo en desmayar? Sino más bien él expone de todas las cosas que le habían acontecido en su ministerio, pero ninguna de estas fue la causa para apartarse de Cristo. Como decía aquí el comentario, sin embargo permaneció fiel al Señor mientras viajaba y predicaba el Evangelio. Pablo declaró que el Señor estuvo con él y lo fortaleció. Prácticamente él abordó sus necesidades en Dios. O sea, esa es, hermanos, una lección también para cada uno de nosotros, de abordar nuestras necesidades. Por ejemplo, también le vemos al apóstol Pablo en
abordando con Timoteo en 4:17 de la segunda carta de Timoteo 4:17 y 18. Leámosle esta carta también de segunda de Timoteo 4:17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados hermanos, mire cómo el apóstol Pablo aquí también, escribiéndole a Timoteo como un hijo amado en el Señor, a que fortaleciese sus ánimos. O sea, que todo lo ponga en manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él está siempre al cuidado de sus hijos. Él siempre aborda nuestras necesidades. En este caso, Timoteo también como un hombre, un líder también, como un predicador, su causa hacia Dios. Como decía, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Cristo lo fortaleció. Algunos versículos dicen más adelante, el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Filipos y también están para nosotros. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a verle lo que dice en Filipenses 4, 11 al 3. Filipenses 4, 11 al 3. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No había, hermano, excusas en el apóstol Pablo para desmayar, sino que siempre estaba Dios en su corazón. No había arbitrariedad. Más bien, como él mismo dice, tenía un dominio propio, exacto. Sé contentarme en todo, tanto en lo escaso o en lo abundante. Filipenses 4, 11 al 13, como dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estamos hablando del dominio propio, hermanos, cuando habla, he aprendido a contentarme. Hay a veces, hermanos, que no estamos contentos con nada. Y la causa donde tenemos que depositarla, en Dios. Seguridad, la palabra segura, como el hermano lo ha tildado a este tema. Seguridad en la palabra de Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, que no sean las causas, hermanos, de estar escasamente, sea la causa para debilitar nuestra fe, sino más bien, echa mano de la vida eterna, como decía, retomando un poco de Salmo 55, 22, el cual decía, echa todas tus cargas en Jehová nuestro Dios, y Él te sustentará, mas no dejará caído al justo. El apóstol Pablo declaró
Profundidad de las riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso lo encontramos, hermanos, en Romanos 11:33. Vamos a leerle. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Necesita, amado hermano o hermanos, algo más para asegurarnos de lo que Dios ha prometido? De ninguna manera. Al confiar en Dios, hay algunas bendiciones reales que podemos recibir para el beneficio de nuestras almas. Si hacemos las cosas a su manera, uno de sus caminos es que su pueblo se congreguen juntos. El Padre Celestial desea que sus hijos se reúnan en congregaciones locales para adorar y recibir enseñanza y aliento como cristianos. Una vez que nos hayamos arrepentido nuestra vida y hayamos sido justificados y santificados, lavados, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo, debemos crecer y sobresalir. Eso es lo que estamos intentando, hermanos. Querer más, cada día más crecer y sobresalir, hermanos, de lo que quizá nos haga falta. Esforzarnos por ser perfectos o llegar a la plena perfección cada día. Parte del diseño de Dios para nosotros. Puede ser que sigamos sintiendo la vergüenza y la culpa de nuestros muchos pecados. Puede ser que a menudo luchemos con las luchas de angustias pasadas. El día del Señor nos ofrece la oportunidad de confesar estos asuntos, de buscar la guía de Dios y de estar seguros del bondadoso y completo perdón de Dios. El perdón es verdaderamente una bendición. El camino del Señor es el camino de la verdad, la paz, la justicia y la salvación. Vamos a leerle unos dos textos, Proverbios 10, 27 al 29 y otra cita con Isaías 55, 7 al 9. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ya, gracias. Otra cita en Isaías 55, verso 7 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros pensamientos, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias, hermano. ¿Está usted seguro de su palabra, la cual nos ha revelado? ¿Usted está firme por la palabra en la cual estamos caminando? ¿Usted está seguro que sus muchas o múltiples dificultades
las va a depositar en manos de Dios. Dice, Él está abordando nuestras dificultades. El perdón es verdaderamente una bendición, como hemos leído también Proverbios y Isaías también. El camino del Señor es el camino de la verdad, la paz, la justicia y la salvación. ¿Ha notado alguna vez la influencia refinadora y purificadora del Señor Jesús? Para concluir, hermanos, la seguridad de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, para cada alma en el mundo. El amor de Dios y su gracia son tan grandes que siendo pecadores, Él nos amó primero y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. En lugar de nuestros pecados, Él murió y nos hizo así, nos brindó la reconciliación. Cuando una persona se salva por gracia, sale de la alcantarilla, dice aquí el hermano, del pecado. O sea, hermanos, el pecado es tremendo, que lo tiene encerrado, atrapado, confinado en los libertinajes del mundo. Hermanos, para concluir con un texto final, vamos a leerle Tito 2:11 y 2. Tito 2:11 y 2. Un texto que creo que ya le leí. Vamos a darle una vez más. Tito 2, verso 11 y 12. Dos, 11 y 12. Sí. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Muchas gracias, hermano. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios ha sido tan eficaz, llena de justicia, llena de verdad, porque la gracia se manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí, por la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación. Así nos hace hacer un poco reflexionar, como dice aquí el hermano en el comentario. Cuando una persona es salva por gracia, sale de la alcantarilla del pecado. Hermanos, es así. Cuando el hombre está sin Dios, confinado al pecado, y como fin también la paga del pecado, la condenación. Hermanos, la palabra justa, la palabra segura y llena de misericordia. Estos son los textos que hemos tratado de estudiar con ustedes. De pronto, alguna inquietud, alguna acotación a los textos, tal vez. De pronto, estamos seguros de lo que nos ha dicho aquí a través de este tema. Prácticamente, claro, el hermano tuvo todo bien hacer de traer este tema para todos. Y bueno, y para mí también me dio mucho valor. Y bueno, las respuestas pues son las que nos dará Dios cuando también nosotros hacemos uso con nuestros esfuerzos, siendo diligentes. Que sea, por ejemplo, lo que estamos tratando de emprender, ver si caminamos también visitando con la palabra del Señor, Dios dará las respuestas. Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos, y que haya sido también de mucho beneficio en vuestros corazones la palabra del Señor, la cual, como dice el hermano, bendita seguridad. Asegúrese de él, como nos decía Salmos 55, verso 22. No hay otra cosa más donde podemos encontrar seguridad. Gracias, hermanos, y también dejamos a nuestro hermano con el siguiente. Bueno. Gracias.